saludo para todos y una bienvenida a esta nueva edición de Fuera del Ready. Hoy estamos aquí con ustedes porque tenemos unos invitados súper especiales y en este momento en que el mundo está viviendo un montón de caos y de momentos en donde todos nos preocupamos por el amor propio, el ego, el querer más, el ser más o el hacer pero sin ser, lo importante. Hoy tenemos un ejemplo de historia, de familia, de pareja, en la cual podemos encontrar la importancia de ser y hacer lo necesario para poder mantener el vínculo familiar y el amor sobre todo. Hoy les presento a Joana y a Jair, quien nos trae una historia maravillosa. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Súper, muchísimas gracias por venirtas. Ay, gracias a ustedes por venir, por estar aquí en este espacio, compartir esta bonita historia. Entonces, empecemos, muchachos. Bueno, ¿ustedes son esposas hace cuánto tiempo, muchachos? Vamos, Luis, solteros. Vamos a cumplir 10 años. Sí, de casamos. Vamos a cumplir 10 años. Juntos como tal, como pareja, ya 19 años. 19 años. Bueno, muchachos, ustedes tienen una historia muy bonita y que puede ser muy inspiradora para muchas parejas, pero yo sé que en medio de que la han ido viviendo, construyendo, ha traído momentos difíciles para ustedes y me gustaría que compartiéramos un poco de eso, por lo menos contarme un poco el contexto, cómo era antes de el nudo de esta historia, cómo era su vida. Bueno, pues digamos que pues nos conocimos hace 19 años. Digamos que el iniciar una relación pues no es sencillo. Digamos que yo más que todo era la persona que estaba como un poco de que no quería como formalizarla, digámoslo así. Sin embargo, pues bueno, se dio ese paso. eh, digamos que hace, ya eso después pues, de que 8 años más o menos, tuvimos una experiencia ya de vivir juntos. No nos casamos y no era unión libre. Ese primer año como convivencia no fue fácil. Digamos que yo tengo un temperamento, o en ese momento tenía un temperamento más fuerte, y mi esposo también. Entonces, pues tuvimos ciertas diferencias. En ese año fue un poco complejo hasta que Ella tiene enfermedad. la enfermedad de mi esposo. Yo me acuerdo que la otra vez hablando empezaste a contarme un poco de cómo inicia tu enfermedad y me contabas que un poco de que en tu trabajo te tocaba cargar. Cuéntanos cómo se. Bueno, yo tengo un emprendimiento, es una empresa que se llama Ideas con Arte, es una empresa que ofrece servicios lúdicos, artísticos a las empresas para apoyar sus procesos de sensibilización, de capacitación y bueno, básicamente acompañar a la empresa de una manera diferente, innovadora, que busque comunicar de manera diferente, atractiva, a través del humor, no tan formal, no lo hacen siempre las empresas. Y ahí yo encontré una oportunidad. Yo de profesión soy comunicador social, periodista, y encontré a través del arte y la lúdica una manera de comunicar, digamos, un poco mis aspiraciones, mis deseos de comunicar a través del teatro y la lúdica. Entonces, para ese entonces estábamos en un proyecto con Aquavalle que buscaba básicamente sensibilizar a las comunidades sobre el uso adecuado del recurso hídrico. Y bueno, claro, a mí como director de la empresa, pues me toca que llevar muchos recursos a las comunidades como estructura, equipos de sonido, vestuarios, bueno, básicamente muchos elementos para hacer que esta experiencia que es muy atractiva para la comunidad y lograr comunicar, pues, además de comunicar, pues también entretener, que sea la pieza muy bonita, estética. Entonces, claro, de tanto cargar, eso fueron 32 municipios, que te imaginarás el corre-corre, el cronograma, todos los municipios del valle.
Entonces era mucha carga, yo llevaba toda la responsabilidad. Y bueno, en uno de esos municipios me percaté que había una bolita, o no, una bol, un punto en la isla izquierda. Y bueno, yo pensé, digamos que por la carga que tuve, los equipos, cargar todo eso, y dije, me hernié. Entonces, al regresar a Cali, le conté a mi esposa, pues, la masita que me había salido ahí. Y ella me sugirió ir inmediatamente Al médico. al médico. Entonces, ese día creo que fui solo, ¿cierto? ¿Tú estabas trabajando? ¿Al médico? A urgencias, cuando entré a urgencias. No, no fuimos primero con el cirujano general. O como yo en ese momento ya estaba trabajando pues en una institución de salud, eh, siempre he dicho que mi Dios sabe aún en qué lugar lo coloca. Porque antes de yo pertenecer a esa institución, me había salido otro trabajo, el cual, dejando mi confianza en él, pues me permití no aceptar para esperar después, como 2 semanas después, la respuesta de este otro trabajo, que era pues el que lo quería. Y finalmente pues entré a la institución y digamos que mi Dios también le pone los ángeles al renglón de uno, esos ángeles terrenales como digo yo. Y estaba rodeada, o mi jefe médico era un cirujano general. Y él les colaboró para que eso se agilizara. Claro, entonces yo le comenté sobre ese bulto en la zona inguinal de mi esposo. Él me dijo, no, tráeme la consulta, lo miramos, pues él lo chequeó, le envió unos estudios, unas radiografías. Cuando los resultados salen, él nos dice, hay que hacer una biopsia urgente. Nos dio todas las órdenes. Recuerdo tanto que en ese entonces, por la entidad de salud que tenía mi esposo, eso estaba pues colapsado, estaba a punto de cerrar. Sin embargo, como 8 días después, recuerdo que mi jefe médico me dijo, entrégame esas órdenes y lo gestionamos internamente y él movió todo. Bueno, entonces, en ese momento estamos en el lugar adecuado, con las ayudas idóneas que Dios nos mandó, se acelera el proceso y nos diagnostican. ¿Y el diagnóstico fue? Fue un melanoma metastásico, sí, melanoma metastásico. Esa biopsia arrojó, precisamente la biopsia que hizo el cirujano, arrojó un melanoma de piel metastásico a pulmón. Cuando a uno le hablan de metástasis, Ya le acabó todo. sí, muchas personas piensan es que metástasis es sinónimo de muerte. Claro. Porque el estar invadido en una enfermedad con una enfermedad tan agresiva, pues es muy, digamos que los pronósticos de vida no son tan satisfactorios. Pero ese fue el dictamen médico. Bueno, empieza el proceso, empiezas tratamientos, alcanza a recibir tratamientos, quimios. Recibió, Cirugía. lo primero fue quimioterapia, también tuvo sesiones de radioterapia, tuvo varias cirugías, tratamiento ganglionar. Ok, en medio de esas cirugías, que pues podemos mostrar algunas imágenes. Javi, tú tuviste inclusive procesos de amputación, ¿cierto? Sí, eso fue ya unos años después. Pero digamos que ese proceso oncológico es muy largo. O sea que uno, digamos, a partir de lo que uno entiende, uno convive con la muerte literalmente. Uno nunca sabe cuándo se desarrolle la enfermedad y el cuerpo colapse. Y es una montaña rusa, ¿sí o no? O sea, hay momentos en ese proceso, a ver, digamos que desde la parte médica asistencial, siempre desde un principio te dicen el camino es largo. Es lo que te dicen de primer momento. Y cuando en algún momento yo me atreví a preguntarle a alguien, pero largo es cuánto. Y me dijeron, muy largo. ¿Sí? Entonces uno más o menos dice, no, pues esto puede ser incluso de por vida. Claro.
Entonces, digamos que esa montaña rusa son más esos momentos de angustia y situaciones difíciles al inicio que los positivos. Sin embargo, yo siento que hemos sido personas de mucha fe y también hemos estado rodeados de otros ángeles terrenales que han contribuido a la vida de nosotros de manera que aportan desde ese sentido de nunca perder, de nunca perder la esperanza. Ustedes me comentaban el otro día acerca de como dos recaídas especiales, ¿no? Que fueron fuertes. Contemos brevemente un poquito para poner en contexto y para que vayamos cómo a estas recaídas nos llevaron a tomar decisiones para saltar del rail y entender qué era lo que había que transformar y cambiar en nuestras vidas. Bueno, en sus vidas. Digamos que en el proceso ahí yo lo comento un poco más porque, claro, esas dos recaídas son momentos en la unidad de cuidados intensivos. Y para mi esposo son episodios de lagunas. Entonces, claro, ha sido con sedación, en comas inducidos. Entonces, pues él, digamos que No recuerdo. se desconecta de esos días y no recuerda nada, nada de esos días. Sin embargo, uno como familiar, y familiar me refiero que yo, por ejemplo, soy su esposa, pero que sé que muchas personas que han tenido que ir el proceso, familiar estamos hablando de una madre, de un padre, de un hermano, de una hermana, o sea, el núcleo familiar nos envuelve a todos. Y es, digamos que el principio, la primera recaída estuvo relacionado con, digamos, digo super mal urgencias con una hemoglobina de 5. Tratando de transfundirlo y no subía la hemoglobina. Entonces, claro, en aras de buscar respuestas, cuando le hicieron un examen, vieron que, bueno, vieron que estaba como como el tumor en una parte de algunos órganos. Y dijeron, hay que llevarlo para cirugía, hacer una laparoscopia. Cuando él entra a quirófano, recuerdo que el cirujano gastrooncólogo sale 30 minutos después de que entra a quirófano, sale a decirme, no, mira, no le podemos hacer una laparoscopia porque resulta que cuando entramos el tumor es demasiado grande. No es lo que nos mostraban los exámenes. Sí, incluso. No sé, no estoy segura si fue el PET directamente ahí, sino como una radiografía. PET es una tomografía por emisión de positrones. Y pues bueno, eso capta lo mayor posible, digamos, que en cuanto a estas células que no son, que son pues malignas. Pero claro, cuando él me dice, tengo que abrirlo. Y mira con qué nos vamos a encontrar. Y el abrirlo fue que el médico, el cirujano me explicaba que estaban todos los órganos aquí, digamos que de mi esposo en esta parte, y el tumor estaba como en la parte de atrás abrazando varios órganos de su cuerpo. Es decir, que a él tuvo que hacerle una reconstrucción, tuvieron que cortar parte del riñón, del colon, del intestino, vejiga. Entonces, claro, y con esa hemoglobina, porque pues la hemoglobina nada que subía, él ahí salió pues aún más delicado para la unidad de cuidados intensivos. Entonces ese fue como uno de los episodios donde incluso fue una experiencia, digamos que a pesar de que es dura las situaciones, hay experiencias que son muy bonitas. Y esta específicamente tuvo también una experiencia que nosotros le llamamos, pues que para nosotros fue un milagro. Porque recuerdo que cuando él salió de esa cirugía y tú ibas a entrar a la habitación de mi esposo, no había por dónde caminar. De la cantidad de equipos que él tenía, estaba conectado a una cantidad de equipos, o sea, no había cómo entrar por la habitación de todo lo que le estaba pues soportando su vida. Y él empezó a sangrar. Él estaba pues en coma inducido, pero empezó a sangrar y no sabían de dónde era el sangrado. Le hicieron muchísimos exámenes, nunca se supo.
de dónde fue el sangrado. Y esa noche los médicos lo que pensaban era, él fallece esta noche. Sin embargo, siempre la familia y los conocidos, digamos que lo tenían en cadena de oración. Esta parte de la historia a mí realmente me parece un milagro porque el otro día hablábamos ellos contando y decían que, así como acaba de decir Joan, no se sabía de dónde la hemorragia y nunca se supo, ¿no? No sé eso. Pero lo que sí se supo es que aunque los médicos esperaban el fallecimiento esa noche, finalmente la hemorragia desapareció sola, sin ninguna explicación, ni científica ni lógica. Y siguieron guerreando. Soy vuela. Esta historia tiene algo muy particular que yo quiero hoy centrarme y son los siguientes puntos. Primero es que ustedes como padre, ahí se acerca del reír porque finalmente esto los termina uniendo más, ¿no? Los termina generando un vínculo. Me contaban que al comienzo, pues, ahorita nos dijeron, el primer año no fue fácil, discutíamos nuestro encuentro de temperamentos diferentes, que creo que eso nos pasa a todos los matrimonios al inicio. Pero tras pasar esta situación difícil, ustedes se vieron unidos y también llevan cuéntanos un poquito de qué te decían los amigos y las amigas y toda la gente de verte ahí joven y cuidando a la esposa. Digamos que en este camino uno se encuentra con diferentes tipos de personalidades, ¿sí? Entonces habían algunas compañeras que me decían, ¿usted está segura de continuar este camino con él? Es un camino largo, es un camino difícil. Ahora es el momento, pero ahora es el momento, es que la sugerencia es o sigues en este proceso o sepárate para que puedas vivir tu vida con tranquilidad. Como también hay otras personas que me decían, claro, el pronóstico de salud de él no era favorable. O sea, para los médicos con esta metástasis, porque estamos hablando que era una metástasis que le invadía desde la base de la lengua hasta las rodillas. O sea, todo completamente estaba invadido. Entonces, el pronóstico de vida para la oncóloga eran 2 meses. Y eso fue en abril del 2016. Entonces, es entendible que las personas pensaran como eso y bajo ese pronóstico también algunas me dijeran, ¿por qué no tienes un hijo? Porque él se va y te queda el recuerdo. Pero yo decía, yo no soy capaz de traer un hijo al mundo bajo esas condiciones y por ese motivo. Claro. No era mi pensamiento. Era la motivación adecuada. Sin embargo, me parece importante resaltar que así como uno encuentra este tipo de personas, hay otro tipo de personas que por el contrario te animan, te muestran su apoyo. Digamos que en algún momento las personas que laboraban conmigo, que eran pues las personas más cercanas a mí, que estaban a mi alrededor todos los días de la semana, durante todo el día, pensaban que yo estaba como en una nube de cristal y que yo no era consciente del diagnóstico que mi esposo Porque te veían tranquila. porque me veían tranquila y porque se sentaron al frente mío a decirme, él no está bien, él no va a salir de esto, o sea, su pronóstico no es bueno. Y yo decía, sí, yo lo entiendo. Los que no parecen, necesitamos que pongan los pies en la tierra. Yo, sí, yo tengo los pies en la tierra. Me decían, pero ¿por qué estás haciendo negación? Yo decía, no, no es negación. Yo soy consciente de lo que un dictamen médico está diciendo. Yo decía, pero yo tengo fe. Es eso lo que me da la tranquilidad. Esta es una aplicación real de lo que dice la Biblia, que la fe es pues la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. En momentos difíciles es el tiempo de saltar del reír y dejar de decir, ay, es que yo creo, sí, yo soy una persona de fe. No, es el momento de mostrarlo y la fe se muestra con acciones. Y tus acciones fueron estar tranquila, creer, aunque muchos no lo voy a tener por él está, ¿no? Ya le siguen que iba a fallecer. Pero bueno, esta situación se superó y luego llega otra crisis. Esa otra crisis, entras nuevamente a cuidados intensivos y allí es donde se vive el tema de las amputaciones, ¿cierto? Sí, ¿eso fue en qué fecha?
Hace 4 años, 4 años. como en abril. Inicié el tratamiento oncológico después de como 6 meses que no lo tomaba. Y pues yo siempre me ponía muy delicado, me subía la fiebre, dormía mucho. Y al quinto día, el quinto día de tomar la quimioterapia, Sí, como el 5.º día. como al quinto día, pues yo no estaba consciente. Eh, Me llevaron de urgencias para la Fundación Valle del Lilo y se identificó que tenía un daño sistémico, choque séptico, tenía un pulso muy débil Súper desaturado, llegó una urgencia. y bueno, se supone que no había nada por hacer. Y la única opción que había era una inyección que se llaman vasoactivos. Básicamente es traer sangre y oxígeno a los órganos principales y obviamente eso iba a generar unas consecuencias en el cuerpo y en este caso, en el mío, una necrosis de miembros superiores e inferiores. Ok, por eso fue la necesidad de la amputación. Bueno, entonces yo veo aquí el salto de Rail, primero como pareja que lo mencionamos, que fue que los unió, también de manera individual, porque cada uno vivió el proceso desde su ventana, desde su conciencia. Tú por lo menos no estabas muy consciente de lo que sucedía. Joan tenía que asumir toda la responsabilidad, tomar decisiones mientras tú estabas en coma. Entonces fueron dos saltos diferentes, desde dos perspectivas diferentes, aparte del de pareja. El de Joan fue, voy a creer y voy a estar tranquila, y yo pienso en eso y posiblemente yo no sé cómo la asumiría. Le pido a Dios me guarde vivir una situación así y que si algún día me llegase a tocar me permitiera ser así de fuerte. Qué tesa. Pero desde tu punto de vista, me contabas que como que esos contratos que tenías antes de la enfermedad y todo eso de pronto estimulaba tu ego, ¿no? Sí, claro. Primero, el hecho de hacer empresa. Para que es muy importante eso en un país pues, donde castigan muchas veces al emprendedor. Ajá. Y, y bueno, Estabas asegurado con un contrato buenísimo, que te movías por todos los municipios. claro que sí, empecé a trabajar con grandes empresas del Valle del Cauca y Calo. Tuve 5 ciudades a mi cargo fuera del Valle del Cauca, trabajando todo el tema de pausas activas y ahí es donde hay un salto importante de la empresa ofreciendo este tipo de servicios artísticos y claro, digamos, aunque no supe manejar mucho el dinero, pero sí la empresa empezó a tener unos ingresos importantes y obviamente pues, desde antes, cuando trabajaba en otra organización, mucho antes, desde que éramos novios, pues tenía buenos ingresos, igual los fines de semana también trabajaba con teatro. Entonces ya llevaba como un ritmo interesante de poder, vamos, satisfacer la necesidad de mi esposa, salir, ir a comer. Bueno, y eso poco a poco fue elevando el ego. eh, Saber que podía salir con 300, 500.000 pesos, que para mí en ese tiempo era bastante dinero, a veces un poco más. Y, y claro, pero tampoco sabía para dónde iba eso. O sea, también un poco sin visión a largo plazo sobre el manejo del dinero. Pero sí, muy egocéntrico, eh, muy concentrado en mi carrera, muchas cosas. En muchos momentos también descuidaba un poco mi relación con mis padres, con mi esposa. eh, pero bueno,
sí soy tipo noble, pero en ese caso sí un poco egocéntrico. Autosuficiente. Cuando llega la enfermedad, es en el momento en que la enfermedad me despoja de todos esos orgullos, porque en un sí yo no me podía parar solo. O sea, ¿para qué sirve el orgullo ahí? Para nada, no te sirve de nada. Ni siquiera el dinero, porque si llego a fallecer, pues el dinero no me va a revivir. Entonces, el hecho que te limpien, que te bañen, que te van para un lado, para un lado, para el otro, todo eso pues fue quemando eso que se necesitaba quemar, solo que no estaba bien. Necesitaba corregir eso. Y ahí es cuando me doy cuenta que era importante hacer un cambio. Además, yo sabía que había muchas cosas que a mi esposa le afectaban de ese estilo de vida, por eso tantos conflictos que estuvimos. Y, y poco a poco empecé a cambiar, a entender que todo no es dinero, que lo más importante es la salud, que sin salud no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Lo más importante es la salud. Es tener el apoyo de una esposa, un apoyo incondicional, que no me dejó caer. Para mí, mi esposa es un bastón muy importante en mi vida. Y lo supe desde el primer día que la conocí. Visionario, visionario. Sí, eso lo tenía súper claro. Habían amigos que me decían, no, con otra chica, y yo no, siempre volteaba a ver a Joana Va para acá. para acá. Y yo se lo dije a ella, yo sé que algo muy especial va a pasar contigo. Y no me he equivocado, o sea, no todas las historias son de felicidad absoluta. Hay otras parejas que viven otros procesos igual de gratificantes, porque si hemos pasado esto, podemos pasar cosas más difíciles o al contrario, disfrutar de la felicidad y el gozo absoluto. Eh, yo siento que desde muy pequeño siempre he tenido una conexión muy especial con Dios o con esa energía, esa parte tan importante en nuestra vida. Eh, y yo creo que en el camino me desvié un poquito. Y Dios Venga pues, camijo. trajo la enfermedad para hacerme de una mejor persona y de un mejor esposo. Bueno, mientras muchas personas en este momento están pasando una enfermedad difícil, una situación difícil, su familiar está pasando por un momento difícil, tiene un diagnóstico complicado, o los médicos le han dicho, no, tu expectativa de vida es ninguna, ya resígnate, pues hoy queremos compartirles este ejemplo de esperanza, de fe, de firmeza y sobre todo de cómo la relación se fortaleció y se descubrieron aquellas cosas que habían que transformar para dar ese salto fuera de ese redil y generar ese cambio, usando ese momento difícil, ese momento crítico como una oportunidad de cambio y transformación para llegar al crecimiento. Por eso si hoy estás pasando un momento así de complicado, pues este ejemplo de pareja acompaña con su historia, eso es lo que queremos hacer, esa invitación a confía un poco, cree, desarrolla tu fe y entiende que Dios se puede glorificar en el momento más complejo. ¿Cómo? Nosotros no lo sabemos, no lo vemos, no lo entendemos, pero ahí es donde llega la verdadera fe. Creer cuando no estamos viendo con estos ojos físicos, que es con los que nos gusta ver. Muchachos, hay algo que les quisiera pedir y es, ¿le quieren decir algo a las personas para despedirse? Bueno, digamos que justamente ahora que se está hablando sobre ese apoyo, ese bastón,
eh, no es fácil cuando no se vive el proceso, ¿sí? A veces es muy sencillo poder opinar desde afuera lo que no se está viviendo Total. en los propios, en zapatos propios. Entonces, recuerdo mucho un comentario que hizo una de las cirujanas que atendió a mi esposo y le dijo, él estaba en la camilla y ella le estaba como examinando y recuerdo que le dijo, ¿usted sabe qué clase de esposa tiene a su lado? Entonces mi esposo le dijo, sí, claro, yo sé. Y ella le dijo, pero ¿estás seguro? Y ella tenía un tono de voz fuerte. Decía, pero ¿usted está seguro, en serio seguro de la clase de mujer que tiene al lado? Mi esposo le decía, sí, doctora, yo sé quién tengo a mi lado. Y le dijo, más le vale, porque por este consultorio no se imagina la cantidad de divorcios que yo he tenido que vivir junto a mis pacientes de cáncer de mama. Digamos que su especialidad fuerte era el cáncer de mama. Cuando uno vive el proceso, uno se da cuenta que no es fácil, no solo, por supuesto, para quien está conviviendo con la enfermedad, sino para el cuidador. Por eso uno a veces habla de cuidando al cuidador. Es tan importante porque resulta que yo siempre y todavía, de todo el tiempo que hemos llevado en esta montaña rusa, yo le doy las gracias a Jair porque el hecho de que él haya puesto de su parte también me permitió a mí como esposa poder ser su sostén y su apoyo, porque no es fácil cuando la persona que lleva la enfermedad, normalmente en este tipo de enfermedad, sea por los eventos, por las reacciones adversas a los medicamentos, a las quimios, se ponen o se tornan de una manera irritable, mal geniados. Y cuando tú como esposa, lo pienso de esa manera, tienes hijos, los cuales debes también soñar por ellos. Yo por eso no juzgo si una relación de esas tiene que terminar. Ah. Porque no es fácil estar en los zapatos del otro. Digamos que en este caso, pues nosotros no tenemos hijos. Por el contrario, él puso de su parte, yo estuve con él y estoy con él, nos fortalecimos juntos, es lo ideal. Pero cuando a veces tienes una familia o dos hijos dependen de ti y la persona que está aquí y es entendible que está viviendo su proceso de una manera tan distinta, pues no está bien que tú te vayas con él, sin como a la misma. Entonces tú tratas de sacar, de podértelo llevar hacia acá, hacia la tierra, tierra firme. Pero si no es posible, digo yo que es entendible. Entonces, digamos que ya como para cerrar aquí es, siempre hay que creer en qué, yo puedo decir que en un Dios, pero cada persona, digamos que a su convicción cree en algo. La fe y la esperanza nunca pueden derretirse. Esto es un proceso con altibajos. Sin embargo, el amor lo puede todo. Entonces, eso es lo que nos ha permitido a nosotros estar hoy. Mantelis estados. Sí. Jair, En mi caso, un mensaje a los pacientes, a las personas que pasan por un proceso de deterioro de salud, invitarlos a que cuiden sus pensamientos. La misma energía que lleva o la misma energía de construir pensamientos negativos, por ejemplo, me voy a morir. Esa misma energía la puede llevar a pensamientos positivos. Por ejemplo, voy a vivir, voy a luchar, voy a hacer todo lo posible para salir adelante. La misma energía. Lo importante es cuidar de sus pensamientos. La mente siempre trata de engañarnos, siempre está alerta y siempre es muy negativo. La idea es siempre llevar esa energía a lo positivo. Cuiden de sus cuerpos. Lo importante es tomar agua, tomar jugos verdes, evitar la comida chatarra. ¿Cierto? Que eso es, todo el mundo lo sabe,
pero para prevenir enfermedades y también para sobrellevar un proceso de salud, también es importante cuidar antes y después el cuerpo, nuestros cócteles. Eh, ¿Qué más? Otra cosa importante es que puedan resolver sus conflictos internos antes o después, porque esa biología del cuerpo está ahí trabajando sobre conflictos de la niñez, del trabajo. Resuelvan esos conflictos. Enciérrense en un día en su cuarto, resuelvan esos problemas y lleven a la calma su vida, sus sentimientos estén alineados con Dios, siempre paz. Bueno, básicamente eso. No, muchachos, qué bonita reflexión. Muchísimas gracias. Por acá siempre serán bienvenidos. Esperamos que esta historia haya sido un desafío para ustedes y un gran ejemplo. Les enviamos un cordial saludo y nos vemos en nuestra próxima emisión.